Bueno, y a propósito de la Semana Santa, conversaremos con el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, quien es el secretario general de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad de los Espacios Acuáticos, OMSA, ¿no? Luis Guillermo nos ha acompañado en otras oportunidades. Y bueno, ya que estamos inmersos pues, en la Semana Santa, Luis Guillermo, y todo lo que significa desde el punto de vista de la seguridad acuática en nuestro país, porque siempre hay cierta relajación, hay quienes tienen la oportunidad, hay quienes se movilizan, ¿verdad?, en botes particulares o también en botes que hacen servicio hacia diferentes islas. ¿Ustedes cuáles son las orientaciones fundamentales que marcan y qué información manejan en ese sentido? Bien. Y bienvenido, por supuesto. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bien, en cuanto a la Semana Santa, pues mucha gente aprovecha estos momentos para salir a navegar, pasar unos días fuera de casa. Y lo más importante en cuanto a las embarcaciones, evidentemente, es que lleven el equipo básico de seguridad marítima, que implica chalecos salvavidas con el nombre de la embarcación en tinta indeleble, que tengan pito, los chalecos, que tengan una radiobaliza de emergencia, eso está establecido en la ley, es de carácter obligatorio, y bueno, el resto de los implementos para poder navegar de manera segura y que todas las personas que vayan a bordo vayan con garantías de que si ocurre un incidente no se convierta en un accidente mayor. Ahora, hay una enorme responsabilidad del puerto de partida, ¿no? Claro, y quienes salen por, no puerto, sino de manera improvisada, pero el puerto de partida es el responsable de marcar y supervisar que eso que tú señalas lo tenga cada una de las embarcaciones. Fíjate, a este respecto es interesante porque en el caso de las embarcaciones deportivas, de recreo y deporte, el ZARPE no es una autorización ni requiere una inspección para salir. El Pero ZARPE sí tú informas. Sí, es una notificación, pero lo que ocurre es como en los vehículos terrestres, a ti te hacen una inspección y tú, cuando te hacen la inspección, tienes que tener el caucho, el triángulo de seguridad y todos los implementos. Pero eso es responsabilidad entonces de la Marina. del capitán del barco. En realidad el responsable es el capitán en todo momento. Y el capitán de Y si puerto... el capitán es el propietario, Luis Guillermo, también tiene esa responsabilidad. Claro, Sí. lo que pasa es que tú puedes ser propietario y capitán, claro, o ser el propietario y tener un capitán. Entonces, el capitán de puerto, su responsabilidad es velar que esa embarcación se le haya hecho la inspección y haya tenido todo. Pero luego el capitán... parte de la idea que se la hicieron, ¿no? Correcto. Y luego el capitán tiene que mantener a bordo esos equipos que fueron inspeccionados y cual aprobó su evaluación, su inspección. Ahora, esas marinas de donde muchas veces parten esas embarcaciones particulares, también no tienen una responsabilidad de supervisar que todos esos equipos estén actualizados y estén al día. Sí, existe un comodoro de marina, el reglamento de marina deportiva establece que debe haber un empleado de la marina que hace el enlace con el capitán de puerto y sus veces para supervisar que todo eso esté al día. Evidentemente. Entonces hay una corresponsabilidad entre capitán de puerto, que es la autoridad, el comodoro de la marina y el capitán del buque. Pero el responsable final de tener las cosas a bordo es el capitán del barco. Por lo tanto, la recomendación es que aquellas personas que se vayan a montar en una embarcación le pregunten a su capitán si tiene todos los implementos que establece la ley y si no los tiene, no se monten. Y visualmente lo que pueden chequear es el salvavidas con el nombre de la lancha. Si no tiene el nombre, hay que ponérselo con un marcador. Tiene que tener un pito, tiene que tener la radiobaliza, que es obligatoria para todos los buques deportivos. Ahora, te iba a preguntar, hay un detalle allí fundamental, Luis Guillermo, ¿qué es la comunicación? En este caso, la comunicación radial. También el uso, bueno, del GPS, que me imagino que las embarcaciones deportivas quizá no todas lo puedan tener en ese sentido. ¿Cómo está en términos generales la logística, verdad, de las lanchas como tal, deportivas? Bueno, y uno se pregunta también, y aquellas que transportan pasajeros, los llamados peñeros, que los llevan a las islas, ¿tienen ese tipo de seguridad? Bien, muy buena tu pregunta. Las embarcaciones deportivas, por ejemplo, las personas que están a bordo, no necesitan llevar chaleco puesto. Sí. Pero cuando tú eres una embarcación de pasajeros,
donde tú pagas un pasaje para que te lleven, es obligatorio, si no hay cubierta principal, es una embarcación tipo peñero, tener el chaleco salvavidas puesto. En cuanto a las comunicaciones, que como tú decías, es obligatorio la tenencia de un radio para comunicarse con la autoridad y con otras embarcaciones en caso de cualquier también novedad. Entonces, todas estas cosas, es importante que los usuarios, que en este caso son pasajeros, si tú pagas, Sí, sí. o invitado, si tú vas de invitado en una embarcación privada, verifiquen con el capitán que todos los implementos de seguridad están a bordo. Eso es importante que la gente lo sepa, que les sirva, digamos, como una orientación en este caso, porque la gente quiere salir, la gente quiere disfrutar, quiere divertirse y se le olvida preguntarle. Y se está cumpliendo, esa es una cosa, por ejemplo, los peñeros que salen de Morrocoy hacia las islas, los peñeros que salen de Puerto La Cruz hacia las islas, los que se movilizan, por ejemplo, en Peñero de Margarita a la isla de Coche, en fin, todo eso se estará cumpliendo, la autoridad marítima está legitimando y es rigurosa en la supervisión. Bueno, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que es la primera autoridad acuática, ha desplegado y está desplegando todo un operativo para vigilar ese asunto, aun cuando no es una obligación hacerlo, digamos, como yo te expliqué, yo te hago tu inspección, si tú la apruebas, hasta el siguiente año te veo, pero están en un despliegue operacional y adicionalmente guardacostas de la Armada de Venezuela y la Policía Nacional Bolivariana, que son los otros dos entes competentes para ejercer control policial y de seguridad, coadyuvan con el capitán de puerto en esta labor. Bueno, hagamos una pausa, Luis Guillermo. Conversamos con Luis Guillermo Inciarte, quien es el secretario general de ONSA, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad de los Espacios Acuáticos. Seguimos conversando con Luis Guillermo Inciarte. Tú hablabas antes, Luis Guillermo, de la movilización, por ejemplo, de la Armada Venezolana, la vigilia y la seguridad que debería la Policía Nacional ejercer en los puntos de partida. Pero es importante lo de la vigilia, sobre todo porque como hay un exceso en tiempo vacacional y en tiempo de movilización, hay un exceso de embarcaciones deportivas y otras que se movilizan. ¿Cuál es el radar, digamos, cuál es de patrullaje que tiene la Armada Venezolana también para estar pendientes, ¿no? Bien, la primera autoridad es el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Luego, la segunda autoridad civil en materia de control policial de carácter único, exclusivo y excluyente, de acuerdo a la ley, es la Policía Nacional Bolivariana, a través de la dirección, la División Policial de Espacios Acuáticos. Te digo esto porque hay muchas policías marítimas de gobernaciones y alcaldías que no tienen competencia en el espacio acuático. Porque la ley abusan a lo mejor a veces. Sí, es que no tienen por qué estar allí. Lo que pasa es que antes no había la Policía Nacional, pero ahora todas esas unidades deberían más tarde o más temprano ponerse a la orden de la policía, de la División Policial de Espacios Acuáticos. Y adicionalmente está, por supuesto, Vigilancia Costera, que también es otro ente competente en materia de aduana, de revisión de lo que son mercancías. Entonces, en conjunto, todas estas unidades en el espacio acuático, que son los que tienen autoridad, porque te repito, las alcaldías y las gobernaciones tienen costa seca, no tienen competencia de la línea de agua hacia el espacio acuático, es el INEA, la autoridad acuática. ¿Cuáles son las zonas que mayormente, y por lo general lo hacen en embarcaciones deportivas, que más se visitan? ¿Cuáles son las islas o los lugares de Venezuela que más son visitados? Sí, fíjate, Morrocoy, como tú comentaste, que es la delegación marítima de Tucacas, correspondiente a la Capitanía de Puerto de Puerto Cabello. Luego, La Tortuga, la isla de La Tortuga, pertenece a la circunscripción acuática de Carenero. ¿Okay? Nada de esto es de un estado, que si el estado Miranda, no. Todo esto es ámbito acuático, que es jurisdicción aparte. Los Roques suele también llenarse de embarcaciones en esta temporada porque es un periodo más largo. Depende de cuál. Es la circunscripción acuática de La Guaira. De La Guaira. Porque Los Roques territorio es el territorio insular Francisco de Miranda. Y hay una autoridad única allá, que por cierto es el mismo presidente del INEA, el almirante Eladio Jiménez Ratia,
Sí. es la autoridad del territorio insular. Pero en el ámbito acuático es el capitán de puerto de La Guaira, a través de la delegación marítima de Los Roques. Y por supuesto, Puerto La Cruz, la circunscripción acuática de Puerto La Cruz, y la de Pampatar, que pues son las que tienen mayor movilidad en esta temporada. Y en el estado Sucre, que ha sido muy particular por los hechos lamentables que se han registrado. Sí, el estado Sucre tiene dos circunscripciones acuáticas, que son la de Carúpano, que es hacia la fachada norte, Caribe, y la de Guiria, que es fachada atlántica. Ellas no son, digamos, circunscripciones de alta incidencia en época de temporada, de vacaciones, porque ahí no hay muchas marinas, sino más bien es la actividad pesquera y alguna que otra turística que se activa, pero donde mayor concentración hay es en las demás. Efectivamente, en Carúpano y Guiria son zonas consideradas como zonas de peligro o circunscripciones acuáticas de peligro por la alta incidencia que hay del tráfico irregular de piratas marítimos, porque así los define el Código Penal venezolano, y bueno, digamos, pero no tiene tanta afluencia de personas, más quizás en la parte terrestre, pero en la parte acuática son las que te mencioné. Ahora, ¿crece esa actividad, ya que lo mencionas, Luis Guillermo, crece esa actividad delictiva en esta época de enorme movilización de embarcaciones, la piratería que surge en nuestras aguas caribeñas? No, todo lo contrario, probablemente baja porque son muy cobardes. Sí, sí. Entonces, como hay mayor vigilancia y no pueden cometer sus delitos así tan libremente y sin que nadie los vea, baja un poco, porque hay mucha gente observando, hay muchas unidades de vigilancia, la Armada, Vigilancia Costera, el INEA, la Policía Nacional. Incluso vigilancia aérea, ¿no? Y hay vigilancia aérea, pero esto sube fundamentalmente cuando es un tiempo más de normalidad, que las zonas están más solas, y ahí es donde aprovechan a hacer sus delitos. ¿Cómo evitar los excesos? Que por lo general siempre se comete cuando la gente va en las embarcaciones y sale a la mar y va a tal cual isla o va a algún callo, en fin. ¿Cómo evitar los excesos en ese sentido? ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales? Bueno, es la responsabilidad individual del responsable de la nave, sin duda alguna, pero también de la gente que le acompaña, ¿no? Fíjate, Que a excelente. veces va a su propia familia. A través del sitio web de ONSA, www.onsa.org de organización.be de Venezuela, pueden llegar a llenar una planilla de denuncia, de report, para Eso es reportar. importante. Sí, es importante porque pues, nosotros tenemos una muy buena relación con el INEA, trabajamos en apoyo al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, y pueden canalizar a través de ONSA, que es un órgano que representa a la comunidad, cualquier denuncia, y por intermedio de ONSA, nosotros de inmediato le hacemos llegar eso a la autoridad, cualquiera que sea, puede ser el INEA, puede ser la Armada, puede ser a la Policía Nacional, puesto que tenemos canales de comunicación. Entonces, sin incluso, no de forma anónima, porque ONSA sabe quién hace la denuncia, pero sí a los efectos de las autoridades, quien va a remitir la información es ONSA. Entonces se resguarda un poco la información desde el punto de vista preliminar y con eso puedes denunciar no solamente abusos tanto de usuarios como de la propia autoridad si ocurriera de parte de algún funcionario. Eso es importante porque sabes que hay algunas zonas, bien lo conoces, donde hay una enorme concentración de embarcaciones en estas épocas, por ejemplo Morrocoy, que a veces se han armado unos relajitos que generan el disgusto de quienes van a disfrutar con la familia y a pasar un buen momento. Sí, incluso, eso se puede canalizar por ahí. Sí, a través de ONSA pueden hacer esos reportes, esas denuncias, incluso si tú estás fondeado y llega una embarcación de alta velocidad o ves que alguien está cometiendo alguna irregularidad, lo puedes canalizar a través de ONSA y ONSA con mucho gusto lo lleva a las autoridades. Y por supuesto, si lo quieres hacer como corresponde directamente a la autoridad, pues al capitán de puerto es la persona donde se hacen las denuncias oficialmente. Pero ponemos a la orden la organización y nuestro sitio web para que realicen esa actividad. Muy bien, Luis Guillermo, muchas gracias por toda esta información muy importante que sirva pues como punto de referencia y de orientación, como hemos dicho, en forma insistente durante estos días de una mayor movilización de personas. Vamos a una pausa, amigos y amigas, por supuesto.
Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.